El Salvador, un país pequeño en Centroamérica, sufrió una guerra civil brutal desde 1980 hasta 1992. Este conflicto tuvo raíces profundas en la historia de desigualdad y represión política del país. Durante más de una década, el pueblo salvadoreño enfrentó violencia y dificultades inimaginables. La guerra se libró entre las Fuerzas Armadas del Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN, una organización guerrillera de izquierda. El FMLN representaba una amplia coalición de grupos, incluyendo estudiantes, campesinos y sindicatos, que luchaban por la justicia social y el fin de la opresión. El impacto de la guerra se extendió mucho más allá de las fronteras de El Salvador, involucrando a actores internacionales como Estados Unidos y moldeando el panorama geopolítico de la Guerra Fría. Comprender la guerra civil salvadoreña requiere examinar los factores que llevaron al conflicto, los eventos clave que moldearon su curso y las consecuencias duraderas para el pueblo salvadoreño. Para entender la guerra civil salvadoreña, debemos mirar hacia atrás en la larga historia de pobreza, desigualdad y represión política del país. Durante décadas, una pequeña élite mantuvo la mayor parte de la riqueza y el poder del país, mientras que la mayoría de los salvadoreños vivían en la pobreza con acceso limitado a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Esta marcada desigualdad alimentó el malestar social y el resentimiento hacia el gobierno, que era visto como corrupto e insensible a las necesidades del pueblo. La situación empeoró en la década de 1970, a medida que aumentaban las dificultades económicas, y el gobierno respondía a la disidencia con una represión brutal. Las protestas pacíficas fueron recibidas con violencia, y los líderes de la oposición fueron blanco de asesinatos o encarcelamientos. Este clima de miedo y represión creó un caldo de cultivo para la radicalización y la resistencia armada. La formación del FMLN en 1980 marcó el comienzo de una guerra civil en toda regla. La guerra civil salvadoreña estuvo marcada por una gran violencia y las atrocidades cometidas por ambos bandos. Las Fuerzas Armadas del Gobierno, entrenadas y equipadas por Estados Unidos, llevaron a cabo una campaña de terror contra presuntos simpatizantes de la guerrilla, atacando a civiles en un intento de aplastar la rebelión. El FMLN, a su vez, se involucró en la guerra de guerrillas, llevando a cabo emboscadas, bombardeos y asesinatos. La guerra se prolongó durante más de una década, con ambos bandos luchando por el control del país. Eventos clave, como el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Romero, un crítico vocal de los abusos de derechos humanos del gobierno, polarizaron aún más a la nación e intensificaron el conflicto. Otro punto de inflexión llegó en 1989 con la mayor ofensiva del FMLN, que tuvo como objetivo la capital, San Salvador. Esta ofensiva, aunque finalmente fracasó, demostró la fuerza y la resistencia del FMLN y aumentó la presión para una solución negociada al conflicto. La guerra civil salvadoreña se desarrolló durante la Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este contexto global jugó un papel importante en la configuración del conflicto, ya que ambas superpotencias buscaban influir en su resultado. Estados Unidos veía al FMLN como una insurgencia comunista y temía la propagación de la influencia soviética en Centroamérica. Como resultado, el gobierno de Estados Unidos proporcionó una importante ayuda militar y financiera al gobierno salvadoreño, apoyando eficazmente a un régimen acusado de abusos generalizados de los derechos humanos. Esta participación de Estados Unidos fue muy controvertida, tanto a nivel nacional como internacional. Los críticos argumentaron que Estados Unidos estaba apoyando una dictadura brutal y que sus acciones estaban prolongando el conflicto. A pesar de la creciente oposición, Estados Unidos continuó desempeñando un papel importante en la guerra, dando forma a su curso e impactando las vidas de millones de salvadoreños. Sección 5. Viviendo con miedo. El costo humano de la guerra. La guerra civil salvadoreña tuvo un impacto devastador en la población civil. Atrapados en el fuego cruzado entre el gobierno y el FMLN, los salvadoreños comunes enfrentaron un miedo y una incertidumbre constantes. La violencia impregnaba todos los aspectos de la vida diaria, y nadie estaba a salvo de la amenaza de muerte, desaparición o desplazamiento.
La guerra condujo a abusos generalizados de los derechos humanos, incluidos asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones. La masacre de El Mozote en 1981, en la que el ejército salvadoreño asesinó a cientos de civiles desarmados, se erige como un ejemplo escalofriante de la brutalidad de la guerra. Más allá de los peligros físicos inmediatos, la guerra tuvo un profundo impacto psicológico en el pueblo salvadoreño. La constante amenaza de violencia, la pérdida de seres queridos y la destrucción de hogares y comunidades dejaron profundas cicatrices emocionales. Sección 6. Buscando refugio. Desplazamiento y la búsqueda de seguridad. A medida que la guerra continuaba, millones de salvadoreños se vieron obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad. Muchos buscaron refugio en otras partes del país, apiñándose en campamentos improvisados o quedándose con familiares. Otros emprendieron el peligroso viaje hacia el norte, buscando asilo en países vecinos como Honduras y Guatemala, o embarcándose en la larga y peligrosa caminata hacia Estados Unidos. Este desplazamiento masivo tuvo un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, destrozando familias y comunidades. También creó enormes desafíos para los países vecinos, que luchaban por hacer frente a la afluencia de refugiados. La crisis de desplazamiento también puso de relieve las dimensiones globales del conflicto, ya que la comunidad internacional se enfrentó a las consecuencias humanitarias de la guerra y la responsabilidad de proteger a los refugiados. Sección 7. Paz al fin. El fin del conflicto. Después de 12 largos años de guerra, finalmente se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN en 1992. Los acuerdos de paz de Chapultepec, negociados con la ayuda de las Naciones Unidas, marcaron un punto de inflexión en la historia de El Salvador, allanando el camino para el fin de los combates y la transición a la democracia. Los acuerdos de paz abordaron una amplia gama de temas, incluidos los derechos humanos, la desmilitarización y la reforma política. Pidieron la creación de una nueva fuerza policial civil, la disolución de las fuerzas de seguridad existentes y el establecimiento de una comisión de la verdad para investigar crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. Si bien la firma de los acuerdos de paz fue motivo de celebración, el proceso de reconstrucción de El Salvador y la curación de las heridas de la guerra apenas comenzaba. Sección 8. Cicatrices de la guerra, El Salvador. Después del conflicto, el final de la guerra civil marcó un nuevo capítulo para El Salvador, pero el país continuó lidiando con el legado del conflicto. La guerra dejó una economía destrozada, una sociedad profundamente dividida y un legado de violencia y trauma que continúa afectando a generaciones de salvadoreños. La reconstrucción de la infraestructura, las instituciones y el tejido social del país resultó ser una tarea abrumadora. Los acuerdos de paz sentaron las bases para reformas democráticas, pero el proceso de democratización fue lento y desigual. La corrupción, la impunidad por crímenes pasados y la violencia de las pandillas plantearon importantes desafíos para la frágil paz del país. A pesar de estos desafíos, El Salvador ha logrado un progreso significativo en las décadas transcurridas desde la guerra. El país ha celebrado elecciones libres y justas, y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel vital en la promoción de los derechos humanos, la reconciliación y la justicia social. Sección 9. Lecciones aprendidas. Recordando la lucha de El Salvador. La guerra civil salvadoreña sirve como un claro recordatorio del devastador costo humano de los conflictos, los peligros de las guerras de poder de la Guerra Fría y la importancia de abordar las causas fundamentales de la violencia y la inestabilidad. El legado de la guerra continúa moldeando a El Salvador hoy, ofreciendo valiosas lecciones para la consolidación de la paz, la reconciliación y la búsqueda de la justicia. Recordar las historias de quienes vivieron la guerra, tanto las víctimas como quienes lucharon por un futuro mejor, es crucial para garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. Al aprender de los errores del pasado y trabajar por un mundo más justo y equitativo, podemos honrar la memoria de quienes sufrieron y perdieron la vida en el largo y brutal conflicto de El Salvador.